Nos trasladamos a Vitoria, más concretamente al 3 de marzo de 1976, en la capital de la provincia vasca de Álava, pocos meses después de que el dictador Francisco Franco muriera, y en plena transición española, a las 5:10 de la tarde, hubo una masacre en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, donde la policía armada y la compañía de reserva de Miranda de Ebro desalojaron dicha iglesia, donde habían 4.000 trabajadores en huelga reunidos en una asamblea. Lanzaron gases lacrimógenos al interior de la iglesia y dispararon con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto. Murieron 5 personas y fueron heridas más de 150. Bienvenidos a Crímenes, el caso España. Hoy los sucesos de Vitoria. Durante el mes de enero de 1976, unos 6.000 trabajadores iniciaron una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. 2 meses después convocaron por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Desde la madrugada la tensión era muy grande. El coche del jefe de personal de Forjas Alavesas y a 20 camiones de la empresa habían aparecido con las ruedas pinchadas. Al empezar el día actuaron numerosos piquetes que de forma expeditiva paralizaron prácticamente la ciudad. Sobre las 10 de la mañana se produjeron en la Plaza de la Virgen Blanca y calles de los alrededores los primeros enfrentamientos entre huelguistas y policía. En las calles Calvo Sotelo y Monseñor Estenaga hubo roturas de lunas y puertas de bares. Hacia la 1 del mediodía la virulencia de los enfrentamientos fue muy grande. Sobre las 5 de la tarde la policía armada rodeó la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, en la que se estaba realizando una asamblea de trabajadores, y haciendo caso omiso de la solicitud del párroco que invocó lo dispuesto en el concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después dispararon gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente, creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante, medio asfixiados y con pañuelos en la boca, fueron apaleados por los flancos, y a los del frente les dispararon pelotas de goma y fuego real. La policía resolvió la situación que habían creado con el uso de fuego real, resultando muertos Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas de 27 años; Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años; José Castillo de Basa, una sociedad del grupo Arregui, de 32 años. 2 meses después falleció Bienvenido Pereda, trabajador de grupos diferenciales, con 30 años. En total, 2 obreros muertos en el lugar de los hechos y 60 heridos graves o muy graves, de los que 43 presentaban herida de bala y 3 de ellos murieron. A partir de ese momento se desarrollaron violentos enfrentamientos y la policía perdió prácticamente el control de la ciudad hasta las 9 de la noche, cuando ya habían llegado refuerzos. El último herido de extrema gravedad fue el inspector de policía Antonio Losada, al que, cuando se encontraba en la puerta de la comisaría, arrojaron un cóctel molotov que le provocó quemaduras en todo el cuerpo. Aquel jueves, el secretario general del SPD de Alemania, Willy Brandt, canceló la entrevista con Fraga, que participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía. El sábado, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y el general Campano, director de la Guardia Civil, intentaron, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión. Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocaron huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en Vitoria, en el cinturón industrial madrileño y en el País Vasco. El 8 de marzo tuvo una huelga general en todo el País Vasco, durante la cual se produjeron nuevos choques, en el curso de los cuales hubo otro muerto, Vicente Antonio Ferrero, en Basauri. Posteriormente, los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.
Estos incidentes aceleraron la acción de la oposición democrática y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática se fusionan en la Coordinación Democrática, o Planta Junta, el 26 de marzo. Esta nueva junta ejerce mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia y rechaza las leyes reformistas. En 2008, una comisión del Parlamento Vasco consideró responsables políticos de los sucesos a los titulares de los ministerios actuantes en este conflicto. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación en Alemania durante los sucesos, correspondía ser ministro de Jornada, encargado de cubrir ausencias de otros y de asumir responsabilidades de Adolfo Suárez. Y también de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sociales, y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia. Tras la investidura a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo del Partido Nacionalista Vasco formuló el 19 de mayo de 2004 una pregunta al Senado en la que se interesaba por el esclarecimiento de los hechos de Vitoria. El 16 de junio de 2011, el Partido Nacionalista Vasco, Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua presentaron una propuesta en el Parlamento Vasco para incluir a las víctimas de los sucesos de Vitoria en la Ley de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo, que tramitaba el Congreso de los Diputados. Aunque apoyaron la necesidad de reparación, el Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular y UPyD rechazaron considerarlos víctimas del terrorismo. El PSE consideró que estos hechos debían ser incluidos en la ponencia sobre víctimas de motivación política que comenzaría poco después en el Parlamento Vasco. Por primera vez, el 3 de marzo de 2012, el gobierno vasco homenajeó a las víctimas de la violencia policial de 1976. La portavoz del gobierno vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia, participó en una ofrenda floral acompañada de los secretarios generales de la UGT y del CCOO, que para quien no sepa, el CCOO es Comisiones Obreras. A continuación les mostramos los audios reales de la policía el día de la masacre del 3 de marzo de 1976. Charlie a J1, cambio. Charlie a J1, cambio. Agrejo de 1 y 30, adelante si recibe. Adelante Charlie, cambio. Vamos a ver, parece ser que los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De todas formas, tal como están las cosas, se puede entrar. Cambio. Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo? De acuerdo, cambio. Vamos a por ahí. Charlie 1, cambio. Charlie 1, cambio. Aloja todo desalojable, cambio. No ha pasado comunicarlo. Cambio. Adelante, Charlie, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. De acuerdo, cambio. Gerardo. Adelante, J2, cambio. Por la parte que habíamos previsto, porque he hecho una entrada falsa, cambio. ¿Dónde se encuentra, cambio? ¿Tienes de la iglesia que usted sabe, cambio? De acuerdo, cambio. Otra cosa, Charlie J1, cambio. Maui 30. Adelante, Charlie, cambio. Acaba la autorización esa, cambio. A ver, ¿cómo dices, cambio? Me cabe esa autorización porque seguramente ahora se nos esconderán sin tirarnos nada, cambio. No entiendo lo que me dices, Charlie, cambio. Que recabes la autorización que esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente se nos cogerán, se nos meterán dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio. De acuerdo, pero ¿cuánta gente hay aquí, cambio? No lo sé, todavía no he visto porque sé que hay gente, pero estoy rodeándolos ahora, cambio. Bueno, de todas formas, entonces espero un poco que yo voy a hablar con el gente a ver qué dice, cambio. Claro. Vamos a ver. J2, haga lo que le había dicho, cambio. Vamos a ver.
J2, haga lo que le había dicho, cambio. Oh, me han puesto ahí 4 coches en medio, le tengo que quitar, no obstante, pero de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, cambio. Oye, J1, no interesa que Charlie se marche del sitio donde está, puesto que entonces se nos escapan de la iglesia, cambio. Bueno, vamos a ver, Charlie, en la puerta de la iglesia está la orden de desalojo. Si tú estás en condiciones, acércate con gente y desalojáis la iglesia primero, cambio. Oye, si está tu amigo J2, cambio. Recibido. ¿Cómo está toda la calle? Está todo, cambio. Estas Salinas que hemos contribuido a las palizas más grandes de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Bueno, ya nos despedimos y nos vemos la semana que viene con otro crimen de la historia española. Siempre sorpresas y que vaya bien la semana.